Tenemos un par de casos o 3 más que queremos que conozcáis de gente importante, porque de fondo hay una muestra que es la valentía. La valentía, conforme gente ha ascendido a la cima del éxito, conforme han tenido más influencia, menos rubor, menos vergüenza en contarlo. Seguramente gente sencilla, como cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros, ha podido tener experiencias, pero que lo digan mitos o iconos, que saben lo que se juegan, yo creo que es importante, ¿verdad? Dieron luz verde a sus sentimientos porque en la mayoría de los casos les producía angustia. Una noticia, un teletipo, una crónica, una estrella de Hollywood que muere a destiempo, un muñeco roto, iba para estrella, para gran estrella. ¿Os acordáis del Joker? De la última película de Batman. Él también vio algo antes de morir. Posiblemente murió como consecuencia de una sobredosis de pastillas para dormir. Es que algunas píldoras fueron encontradas muy cerca de la habitación, dice esta información de CNN. La mujer que trabaja en el edificio, una mujer que trabaja en el edificio fue a despertarlo esta mañana porque tenía una cita con un masajista en el apartamento ahí en el Soho donde él estaba, y dice que cuando trató de despertarlo el joven no respondió. Ella inmediatamente llamó a la policía y llegaron hasta el lugar, y a las 3:30 de la tarde el joven actor fue declarado. Crónica de una defunción, una de tantas estrellas que parece que no saben asimilar el enorme impacto de su trabajo, y el personaje histriónico, estrambótico del Joker le había encumbrado a Heath Ledger. Eso es, estaba en su mejor momento, Iker. Este hombre, muy joven cuando muere, a los 28 años es cuando pierde la vida. Oíamos esa noticia emitida el 22 de enero del año 2008, que además todo Hollywood quedó muy impresionado porque fue por una serie de pastillas que él tomaba para el insomnio. Al parecer no podía dormir por las noches, había algo que rondaba por su cabeza que no le dejaba conciliar el sueño. Este chico había tenido gran éxito con otras películas como Monster Ball o Black Mountain, en la que hacía de un homosexual, tenía el cariño de todo Hollywood, pero, como bien decías, ese último papel, el de Joker, que ni siquiera vio cómo se estrenaba, ni siquiera llegó para ver ese papel estelar que había hecho, pues le había encumbrado a la fama. Heather tenía una vida feliz, aunque complicada. Había tenido una novia, Michelle Williams, con la que había tenido una hija, Matilda Rose. Se habían separado, parecía que sus caracteres no conciliaban uno con otro, se llevaban muy mal, tenían fuertes discusiones, hasta que pierde la vida. Otra vez, Carmen, el efecto ese de una pareja que se lleva mal, que hay tensión, que saltan chispas, y en ese entorno de tensión psíquica es cuando pasan algunas cosas. Sí, pasan algunas cosas, en este caso, después. Porque fíjate, a nivel mundial se queda una imagen porque en cuanto la policía se entera, dan una llamada, el masajista, incluso, fíjate, antes de llamar a la policía, llama a la que entonces tenía una relación amorosa con él, Mary-Kate Olsen, de las hermanas Olsen, esas mellizas que aparecían en muchas series, pequeñitas, rubitas. Bueno, pues la llaman a ella y ella es la que manda a gente de su seguridad para que comprueben si está muerto. Inmediatamente después llaman a la policía. El cuerpo parece que ya no reacciona a los diversos masajes cardíacos que le hacen. Encuentran pastillas alrededor de su cama y enseguida la puerta se llena de paparazzis, de fotógrafos, de cadenas de televisión que ven cómo en una camilla sale una bolsa negra con el cuerpo del actor. Ha muerto en esa casa la que había sido su novia y la madre de su hija, Michelle Williams. Se queda estupefacta ante la noticia. No se la esperaba y sí lo intuía por lo mal que estaba psicológicamente su exnovio. Y empieza, al cabo de unos meses, a decir que Heath Ledger se le aparece. No en una ocasión, sino en más, Iker. E incluso, la primera vez, se despierta
muy asustada porque cree que alguien ha entrado en su piso. Ella está sola con la niña, empieza a oír como si alguien moviera los muebles, se levanta inmediatamente y allí no hay nadie, pero sí que ve como una sombra se disuelve rápidamente por una de las paredes. No le da más importancia hasta que otro día ya se presenta y dice que ve su figura y que incluso la habla. Es su exnovio que la dice que perdone por no estar allí para cuidar a la hija de ambos. Una mujer, una película legendaria, una princesa de otros mundos y otro encuentro quizá con otros mundos, Santiago. Carrie Fisher, la princesa Leia. Tengo que decir que uno de mis amores de adolescencia. Y de toda una generación, prácticamente, ¿no? Pues sí, la verdad. Un personaje que yo creo que para muchos es muy entrañable y que ha tenido una vida muy dura. Ha tenido una vida muy dura porque, atada para siempre a ese papel, su carrera cinematográfica después de terminada la trilogía de la Guerra de las Galaxias no ha sido precisamente ni brillante ni estelar. Ella tuvo, y lo confesó, tuvo incluso serios problemas mentales, tuvo algún que otro escarceo con las drogas, y bueno, realmente ya estaba todo aquello superado cuando un episodio absolutamente dramático vino a alterar su vida, porque hasta ahora hemos hablado de casas que cuando llegabas o cuando llegaba la persona a habitarlas, pues ya tenían algo, tenían una historia, tenían un acontecimiento dramático detrás, lugares que a lo mejor nada más te has pasado el umbral, pues efectivamente sentías una sensación extraña de rechazo. Pero Carrie vivía en una casa elegida, acogedora, normal, una casa bastante grande, y donde tenía por costumbre pues acoger en la habitación de invitados pues a amigos, a amigas que acudían a pasar el fin de semana o que venían de otras ciudades a verla, y uno de ellos era un famoso político norteamericano, Gregory Stevens, que era asesor de comunicación del Partido Republicano. Un hombre de 42 años, con una brillante carrera política por delante, uno de los genios de la comunicación y del marketing político de Washington, y que sin embargo estaba pasando por horas también bajas. De hecho, había ido a refugiarse un poco en casa de su amiga, porque no olvidemos que el Partido Republicano es el equivalente pues a lo que vendría a ser un partido conservador, como el Partido Popular en España, etcétera, etcétera, y defiende una serie de valores, digámoslo así, tradicionales, y había ciertos rumores sobre su vida privada, sobre su condición sexual, etcétera, etcétera, que estaban amenazando muy seriamente su continuidad en sus labores políticas, y amenazaban con quebrar lo que era una carrera brillante. Era el 26 de febrero del año 2005. Y parece ser que ni el consuelo de su amiga, ni el haberse retirado a un lugar donde ningún periodista podría encontrarle, hicieron recapacitar a Gregory Stevens, y tomó una mala decisión. Y es que esa noche del 26 de febrero de 2005, cuando fue a ver cómo estaba su invitado, se lo encontró cadáver. A su alrededor había una serie de pastillas, había una serie de frascos vacíos, un cóctel mortal que es muy difícil, a pesar de que todavía es controversia, es muy difícil pensar que hubiese sido tomado por simple accidente o exceso. Lo más probable es que fuera un suicidio. Había una tragedia ya de por sí. La mente de Carrie Fisher no era precisamente la más equilibrada del mundo, pero cuando empezaron a suceder cosas en las semanas siguientes en la casa, cuando las luces empezaron a apagarse y a encenderse solas sin que nadie las accionase, cuando los grifos, más difíciles que el simple contacto eléctrico,
aparecían soltando agua a toda presión sin que nadie hubiese pasado por allí, cuando comenzó a oírse ruido de pasos en el piso superior, Carrie comenzó a desmoronarse otra vez, recayó de nuevo en las drogas y finalmente fue a sincerarse con la opinión pública, el hacer pública no solamente su condición de toxicómana, sino el hacer pública las terribles circunstancias que le habían hecho recaer, pues lo que le han hecho de alguna manera superar este hecho. Pero desde luego, a veces no hace falta mudarse a una casa que tenga una historia, a veces la historia sucede mientras estás viviendo en ella.